Bueno, ya estamos de vuelta, Nati, y ya tenemos también en línea a Mónica Sosa, como hablábamos antes, guardaparque nacional ella, y vamos a charlar un poco con ella. Hola, Moni, ¿nos escuchás? Hola Romy y Natalia y a toda la audiencia, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Moni? Bueno, Moni, gracias por acceder a esta comunicación y primero, antes que nada, te queríamos preguntar la diferencia hablábamos antes, entre guardaparque y guardabosque, porque Existen las dos cosas, ¿no es cierto? Sí, existen, generalmente la gente suele llamar guardabosque. En el caso nuestro, en realidad las dos profesiones son similares, por ahí tiene que ver más con la tradición de determinados lugares o de la jurisdicción que corresponde, digamos, el personal que está trabajando y hace esa tarea. En el caso de nosotros los guardaparques nacionales siempre se llamó de ese modo, desde que existe, digamos, la administración de parques nacionales, pero cumplen más o menos la misma función. Eso por ahí depende en qué lugar del territorio estás, en una provincia, en un municipio, en una reserva privada u otro lugar, digamos, básicamente es eso. Claro, porque los guardaparques no solamente trabajan en los parques nacionales, ¿no es cierto? Tienen otras funciones también. En realidad, o sea, los guardaparques, nosotros nacionales, trabajamos específicamente en el sistema de áreas protegidas nacional, que depende de la Administración de Parques Nacionales y a su vez del Ministerio de Ambiente de Nación. Pero después hay guardaparques provinciales o municipales. Por ejemplo, cada una de sus provincias tienen un sistema de áreas protegidas y tienen su cuerpo de guardabosque o guardaparques provinciales, que acatan la normativa propia de esa provincia. Nosotros específicamente estamos bajo nuestra ley, que es la 22351, que se creó hace muchísimos años, o sea, la actual es del 1980. Pero bueno, Parques Nacionales se creó en el año 1903. Es el tercer país, en Latinoamérica de contar con áreas protegidas. En realidad en América, ¿no? Porque primero fue Canadá y Estados Unidos, después venimos nosotros en Argentina. Claro, o sea que, porque fue así, se crearon juntos la carrera y el lugar, el Parque Nacional junto con la carrera de guardaparque. En realidad, esto data del año 1903, cuando el perito Moreno estuvo contratado por el Estado Nacional para hacer determinadas tareas, ¿sí? Que tenía que ver con relevamientos, inspeccionar los lugares, corroborar la parte geográfica. Bueno, él era perito, en el sentido, se le dice perito justamente porque estuvo en cuestiones de límites y por algunas teorías que él presentó, algunos territorios, en vez de estar a Chile, quedaron en Argentina justamente por determinadas condiciones que él planteó en su momento. Entonces, lo que hizo el Estado, en vez de abonarle en dinero por ese trabajo que él desarrolló, le regaló unas leguas, una cantidad de tierras en lo que es hoy el Parque Nacional Nahuel Huapi. Y bueno, y a partir de allí él la devuelve al Estado Nacional con una condición, que esa condición indispensable era que se cree un parque natural en el cual puedan acceder todos los argentinos para visitarlo, para conocerlo, para cuidarlo, para que quede para las futuras generaciones, para que se cuide todo lo que estaba dentro de ese espacio. Esto fue, hoy, bueno, está dentro de lo que es Río Negro, que es el parque Nahuel Huapi, digamos, que es el parque nacional donde él estuvo trabajando en su momento y donde le habían donado esas tierras. Esos fueron los inicios de parques nacionales. Claro. Después, y en un principio, había guardaparques vaqueanos, o sea, no había guardaparque de escuela como es ahora. El sistema que hacía, contrataba a la gente del lugar que conocía para que recorra, para que, bueno, en un momento también había cuestiones limítrofes, o sea, no es menor que muchos de los parques nacionales en sus inicios estuviesen en lugares de frontera para crear soberanía, claro. Para que, bueno, para dar presencia institucional, para reconocer, o sea, parques durante muchísimos años fue fundadores de muelles, de pueblos, de escuelas, de hospitales y demás, porque era una manera de de decir acá estamos nosotros, acá estamos los argentinos y acá estamos cuidando el territorio, ¿sí? Seguro. Moni, además de esta importancia limítrofe, por decirlo así, los parques nacionales tienen una importancia en cuanto a la conservación nativa, ¿no es cierto?, de flora y de fauna. Exactamente. En general, los parques nacionales,
cubren grandes superficies, están distribuidos en toda la Argentina, de norte a sur y de este a oeste. Son grandes superficies que protegen distintos tipos de ambientes. Son 16 ecorregiones las que se protegen. Entonces, el monte, la puna, los altos Andes, los pastizales, la selva tucumana, la selva paranaense, la pampa húmeda, la Patagonia, los bosques. O sea, como que hay, incluso ahora en estos últimos años se ha incluido también los ambientes marítimos. ¿Por qué? Porque es tan amplia la Argentina que es muy diversa en cuanto a sus características de geografía, de clima, de flora, de fauna. Entonces, al ser tan diversa, necesita que haya esa cierta protección para, para tratar de garantizar los procesos naturales que existen en cada uno de esos lugares, ¿sí? Claro. Moni, nosotros el año pasado habíamos hecho una entrevista con vos, pero no está mal recordarle a la gente, ¿dónde estás vos en este momento? Y, o sea, ¿en qué parque nacional estás trabajando? Bueno, yo estoy trabajando en el Parque Nacional El Leoncito, queda al sudoeste de la provincia de San Juan. Estamos a 250 kilómetros de San Juan capital y a 220 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Es bien en la parte de abajo, bien al oeste, estamos pegaditos a la cordillera, y bien al oeste en el límite, el parque llega casi con el límite de la provincia de Mendoza. Y acá puntualmente la localidad más cercana que tenemos está a 35 kilómetros, que es Barreal, que es un lugar turístico, y el parque protege básicamente 3 regiones, que te contesto que hay distintos ambientes, que es el monte, donde hay especies muy representativas como el retamo, la jarilla. También se conserva los altos Andes y la puna. El parque está instalado aproximadamente a 2.300 metros sobre el nivel del mar. Es decir, el mar sería 0 metros, ¿sí? No sé, la provincia de Buenos Aires, varios lugares de Santa Fe están bien bajos. Nosotros estamos a 2.300 metros. Y la parte alta del parque está a los 4.300 metros. O sea, en poca distancia tenemos mucha altitud, ¿sí? Claro. Y el objetivo principal de conservación que tiene el Parque Nacional Leoncito es el cielo, ¿sí? Con las características de diafanidad, de transparencia, pocos días de lluvia, muy soleado y pocos días nublados, que permite la observación astronómica. El parque está instalado desde el año 2001. Antes se creó como una reserva estricta, justamente para uso nada más que científico, y después se cambió la categoría a partir del 2001 como Parque Nacional, para que la gente pueda acceder y que se pueda conocer la parte científica de nuestro cielo. Hay 2 importantes complejos astronómicos que desarrollan muchos proyectos para conocer las características y las propiedades de los planetas, nebulosas y de todo lo que nos ofrece el cielo en este lugar. Claro. Que debe ser maravilloso. Sí, una belleza. Estar una noche y ver las estrellas. Moni, contanos ahora, porque me dieron ganas de visitarlo. Esto por ahora en momento de pandemia, ¿cómo se están manejando? Bueno, nosotros estamos cerrados. Pertenecemos al Estado Nacional y bajo los decretos que fue dictando el presidente de la Nación, tuvimos cuarentena estricta, como han tenido en distintos lugares del país. Recién pudimos abrir, la provincia de San Juan durante mucho tiempo tuvo muy pocos casos, así que nosotros recién abrimos en julio para el turismo interno, únicamente para dentro de lo que fue la provincia de San Juan. Así trabajamos durante julio y gran parte de agosto, y a fines de agosto hubo un brote importante ahí en la zona de Caucete, que es donde está el aeropuerto. San Juan tiene la capital y tiene varios departamentos alrededor, está lejos nuestro, pero se cerró la provincia, volvimos a fase 1, y eso hizo que obviamente volviéramos a cerrar, o sea, cerramos al público. Nosotros dentro del parque seguimos haciendo nuestras tareas y nuestras actividades de conservación y manejo, de control y vigilancia, que no ingrese gente a cazar, tratando de hacer algunos relevamientos en cuanto a qué tenemos dentro del parque, qué condición está, qué pasa con los guanacos, con los choiques, si se ve, si no se ve, si hay rastros o huellas de puma, tareas de relevamiento, por ejemplo, colocación de cámaras trampas para ver si registramos cierta fauna al no haber tanta presencia de personas y demás.
Así que nosotros estuvimos trabajando, continuamente, y justo ayer la última novedad nos ha pasado, bueno, estaba discutiendo si se abría o no al parque este fin de, el turismo interno este fin de semana, y anoche saltó un caso acá en Barreal de un señor que tiene una farmacia, no se sabe dónde se contagió, si acá o en la ciudad, así que ahora estamos viendo, ahí está casi todo cerrado en el pueblo, están haciendo los rastrillajes y demás para el tema de los contactos estrechos. Así que volvimos a reencuarentenarnos. Nosotros acá, bueno, somos poquitos los que vivimos, somos 6 guardaparques que vivimos acá en el parque, cada uno con su familia. Así que, bueno, ahora seguramente vamos a restringir las bajadas al pueblo, que generalmente uno va a aprovisionarse, ¿no? Seguro, claro. Bueno, Moni, antes para cambiar un poco de tema, veníamos hablando con Nati sobre esto que está pasando tan grave en todo el país, de los incendios, ¿no es cierto? Estas pérdidas que tanto después tardan en recuperarse, estos bosques nativos, estos lugares que no están actualmente dedicados a la agricultura. Sobre todo esos son todos los incendios son terribles, pero los que pertenecen todavía a una parte de naturaleza virgen, por decirlo, es como que a uno le duele más. Y bueno, queríamos hablar con vos también, que nos cuentes un poco qué pasa con estos incendios, con estos bosques, con estas partes que se queman, cuánto demoran, cómo impactan, cuánto demoran en volver a poder ser un lugar verde. No sé, que nos hables un poco sobre eso. Bien. Bueno, está bueno poder contarle un poco a la gente qué son los incendios forestales. O sea, que en general agarran superficies silvestres que están alejadas de las zonas, digamos, urbanizadas. Pueden ser tanto de bosques, de arbustos, de pastizales, de turba. O sea, tenemos distintos tipos de ambientes los cuales son susceptibles de poder quemarse. Las causas principales de los incendios pueden ser naturales, es decir, o sea, la naturaleza, vale aclarar que el fuego es parte del proceso de evolución de los ecosistemas y la naturaleza. Generalmente están asociadas, o sea, antiguamente, a estas cuestiones naturales, es decir, por ejemplo, no sé, la caída de un rayo, no sé, en el caso que se active un volcán, ¿sí? La lava volcánica, eso es lo que es naturalmente. Ahora, lamentablemente, es muy poca la incidencia de los incendios que se forman en Argentina o en otros lugares del mundo por estas causas naturales, sino que están afectadas, básicamente causadas por los seres humanos, ya sea por negligencia, porque la gente no conoce, que puede provocar un incendio, o de manera intencional, ¿sí? Eso puede ser a través de que, bueno, tiré una colilla de cigarrillo y eso después produjo un incendio, dejar un fogón mal apagado, arrojarnos algún tipo de envases de vidrios que con la alta temperatura solar, digamos, esos productos puede generar, exactamente, eso al haber material predispuesto a poder quemarse, eso también muchas veces pasa cuando hay mucho tiempo de sequía, entonces al no llover eso genera que todo esté muy seco, y bueno, al haber combustible, haber calor y haber oxígeno son las 3 condiciones que se necesita para que un incendio se produzca, ¿sí? Sí. En general pasa que esos incendios son en zonas alejadas y después empiezan a veces a acercarse con los cambios de clima, del viento y demás, pueden llegar a zonas urbanizadas y bueno, ahí pueden llegar a ser incluso mucho más desastres, ¿sí? Claro. Muchas veces pasa que hay una cultura en muchos, quizás en zonas ganaderas, donde hay pastizales altos, que se necesitan hacer una especie de manejo y hay una costumbre también de hacer alguna quema para, bueno, lograr el rebrote del pasto y, bueno, se baja un poco la carga de combustible y después vuelvan a hacer el pasto verde. El tema es cuando esos incendios, esos focos controlados se producen, o sea, por lo que sea, se va de control y entonces, bueno, ahí ya capaz que la gente no sabe cómo controlarlo, o capaz que lo hacen en un ambiente que no es adecuado, o en una época que justamente no consideran que hay viento, o que va a cambiar el viento y se les va el incendio para otro lado. Sí. Entonces, bueno, eso es una de... Perdón, Moni, que convengamos que también esa práctica está prohibida por ley también, ¿no es cierto? Es algo que se hace, que es habitual y que se hace en todos los campos, pero está prohibido por ley.
está prohibido. O sea, lo correcto es en caso de que se necesita hacer alguna práctica de ese tipo, que se controle una institución dentro de la región. No sé, por ejemplo, hay a veces que es necesario abrir un cortafuego o algo como para, no sé, que haya un espacio que no sea susceptible de quemarse. Pero lo cierto es sí que eso está prohibido en varios lugares. El tema es que hay que ver si hay suficiente capacidad de controlar, claro. Digamos, lo que la gente hace, ¿sí? Pero bueno, ese es el problema. Más del 90% de los incendios son causados básicamente por el ser humano. Y el impacto ambiental que hacen realmente es sumamente importante, o sea, es muy alto. No solamente se limita a la parte, digamos, de la biodiversidad, que la biodiversidad significa la cantidad, las distintas especies de flora y fauna que pueden habitar en un determinado lugar. O sea, un incendio incide también en el suelo, en el agua, porque todo está muy relacionado. La tierra queda casi estéril, por lo que el suelo se vuelve a veces impermeable e incluso impide la penetración del agua en su interior. Entonces la cubierta vegetal desaparece y ya no hay barrera natural que retenga el agua. Claro. Un incendio también trae muchos gases, incluidos los similares que siempre hablamos del tipo de los gases invernaderos, o sea, ese dióxido de carbono, que también contaminan la atmósfera. Y bueno, y así sucesivamente podemos hablar de cantidad de pérdidas o de cuestiones que tienen que ver de los costos económicos que va a dejar un incendio forestal, desde todos los productos que dañan, los productos alimenticios de la zona, que ya después no pueden proveerse, las condiciones en las que queda el agua y demás, el ecosistema que pierde su atractivo de por sí, ya no están aptos para la actividad turística, y bueno, todo eso después cuesta muchísimo, volver a que eso naturalmente se desarrolle, ¿sí? Como estaba en un principio. Hay incendios y huellas, yo he visto cuando estuve en Patagonia, 80 años de un incendio y vos ves que todavía, si bien es como que tiene etapas el bosque, por ejemplo, para recuperarse, pero vos te das cuenta que ya los árboles grandes no hay, o sea, le cuesta mucho tiempo. El ciclo de cualquiera de los árboles longevos es muy largo en comparación a la escala nuestra, que vivimos apenas 80 años. Claro. Entonces eso es realmente dramático, ni qué hablar cuando empezamos a hablar también de la incidencia que tiene en la fauna o en otras especies. Es terrible las imágenes que se ven por las redes sociales, por la tele, sí, según le impacta ya los fuegos, ¿no es cierto? Pero después ver los animales quemados, los animales muertos, es tristísimo. Sí, o sea, los incendios forestales realmente afectan de forma directa o indirecta muchas cuestiones. Y sobre todo porque pasa que es una frecuencia, una intensidad tan grande que no es que pasa así tan fugazmente, quema arriba, quema abajo, o sea, y muchas especies no están adaptadas en su ciclo natural para poder afrontar, esta catástrofe, por así decirlo. No solo ocasiona el incendio la muerte directa de animales, sino también provoca otros consecuencias a largo tiempo. Los animales entran en situación de estrés, hay destrucción del hábitat, de la fuente de alimentos, o sea, es como que se empieza a romper la cadena trófica, de que tal animal se alimenta de tal pasto, a su vez viene el carnívoro que se alimenta, cuestiones que hemos visto en la escuela primaria, en la secundaria. O sea, también pensemos que los incendios forestales destruyen los árboles donde allí anidan un alto porcentaje de aves, donde también ahí pueden habitar los monos, murciélagos, roedores, pájaros carpinteros, provocan el desplazamiento forzoso de esas aves y mamíferos, y todo eso altera el ecosistema, ¿sí? No todos los animales tienen capacidad por su adaptación, o sea, no es lo mismo quizás un puma que recorre grandes distancias para poder huir de un incendio, a otros, un roedor, o insectos, reptiles que les cuesta mucho más moverse, y algunos lo sufren mucho más que otros, ¿no? Y básicamente, incluso en esta migración,
cuesta también que los animales se vuelvan a adaptar o vuelvan a encontrar esos nichos donde adaptarse. La fuente de alimentos de esos animales no siempre es fácil de encontrar, o sea, en un incendio también se queman los insectos, los frutos, claro, que también son parte de comida de otros animales, de pequeños mamíferos. Y bueno, muchas veces pasa que todos estos animales pequeños disminuyen, entonces ya los predadores no tienen de qué alimentarse y así sucesivamente. Claro, es la cadena completa que se ve destruida. ¿Puede provocar extinción de alguna especie también? Podría, sí, claro que sí. Podría, sí, claro que sí. Podría, de hecho, ha habido seguramente, no tengo así caso de ejemplo para contarte ahora, que no se me viene ninguno a la cabeza, pero seguramente, sí, cuando son catástrofes así tan importantes, en superficie tan grande, con esta frecuencia y esta intensidad, además pensemos que hay especies como que son más cosmopolitas, que habitan más lugares de la Argentina, pero hay especies endémicas de determinado lugar, o sea, que viven en esa región, quizás en una ladera de una montaña, de una sierra, y esa era su casa, o sea, de repente se quedaron sin casa. Entonces ahí sí puede claramente haber espacios, digamos, de sitios de extinción, incluso quizás algunas masivas podrían llegar a ser. Terrible. Es muy triste, Moni, sí. Esperemos que puedan encontrar una pronta solución a esto, porque sí, a corto plazo en realidad necesitamos algo ya, y bueno, y después también ver medidas a futuro, seguro. Totalmente. Yo creo que hay que trabajar en varias cuestiones, ¿no? Por un lado está esto de tratar de cumplirlo. Muchas veces nosotros tenemos muchas leyes que están muy buenas, que las hemos escrito, pero después, bueno, claro, en medio como que fallamos en el tema del cumplimiento, ¿no? Tal cual, sí. Y después, por otro lado, bueno, tratar de trabajar mucho en prevención, o sea, bueno, ustedes están en la radio, está buenísimo esto de que es una de las formas de empezar a prevenir, ¿no? Como la mayoría son producidos justamente por la acción humana, tenemos nosotros tenemos la posibilidad de evitarlo. ¿Cómo podemos evitar eso? Justamente siendo conscientes de que cualquier chispa que caiga en un material vegetal seco puede ser el detonante de un incendio, esto de no tirar ni colillas, ni fósforos prendidos, no tirar vidrios, botellas plásticas, latas, spray que tiene un aerosol, que todo eso, bueno, puede cocinar un incendio. Si uno va a hacer muchas veces tenemos la costumbre esto de hacer fogones, bueno, hay que ver dónde hacerlo, capaz que hay muchas zonas que no están permitidas o no son aptas para hacer eso, bueno, considerar eso justamente para no generar un incendio. En el caso que vos hagas un incendio en un lugar que está habilitado, garantizar antes de que uno se vaya, de humedecerlo con mucho agua, entonces de ese modo te garantizás que no va a haber ningún tipo de chispa que se vaya y prenda en otro sitio. También denunciar a las autoridades si hay, no sé, sospechosos o personas que pueden ocasionar algún incendio intencional. Después, bueno, también a nivel jurisdiccional, un municipio o determinado organismo puede tomar algunas medidas como esto de hacer cortafuegos, o sea, en las zonas donde generalmente se suele quemar, es como hacer una especie de calle para sacar la vegetación y en caso de que haya un incendio que no cruce ese espacio para que siga prendiendo del otro lado. O sea, hay muchas técnicas que se pueden utilizar como para tratar de cuidar y de ser más respetuoso con el ambiente, ¿no? Y tener presente esto, que nosotros, o sea, con el cambio climático, bueno, como que las estaciones también a veces se juntan o están marcadas, y bueno, varios lugares de la Argentina justamente se están prendiendo fuego porque en la época de sequía no llueve, y bueno, hay mucho material predispuesto y es difícil poder combatirlo, o sea, por más que tenga mucha cantidad de bomberos, de brigadistas de incendios forestales, de medio, más allá que esto le cuesta muchísimo al sistema, porque hay un montón de gente afectada a este tipo de tareas. Seguro, seguro, y además llega un punto en que se vuelve incontrolable, ¿no es cierto? El fuego es muy poderoso. Absolutamente, yo he estado en varios incendios forestales y bueno, la angustia la tenés y viste cuando decís, bueno, obviamente que siempre las brigadas de incendios, siempre hay gente que da órdenes en qué lugar trabajar como para poder ir conteniendo y a llegar a controlarlo para después lograr, digamos, apagarlo, pero
Sí, realmente es muy angustiante. Yo creo que el que no ha estado cerca de un incendio forestal no dimensiona, digamos, lo que implica, o sea, y todas las consecuencias que pueden generar, no solamente en el ambiente, sino también a nosotros como seres humanos, porque eso genera, o sea, imagínate una localidad que esté cerca de un incendio forestal, durante 15, 20, un mes, tenés ese humo dando vuelta. Sí, el humo también, y las probables inundaciones después, ¿no es cierto? También. Exactamente, porque esto es lo que viene después, estamos en periodo de sequía, pero después en un momento empieza a llover, y si no tenés vegetación que te sostenga el suelo, eso va a arrasar y el agua baja. Seguro. O sea, naturalmente el fuego, el agua, es difícil tratar ese tipo, son cuestiones naturales que, bueno, que están por fuera del manejo del hombre, del ser humano. Claro, seguro. Bueno, Moni, entonces eso, aprender Lo importante es la prevención. Sí, aprender a prevenirse, si uno se va de camping, aprender cómo es hacer tratar de no hacerla, pero en caso de querer hacerla. Hay muchísimos carteles, sí, indicaciones donde uno donde va, se puede hacer, donde no. Y hay que respetar eso, eso, básicamente. Para mí lo primordial cuando vas a un lugar es acercarte a una oficina de turismo o algún lugar que te digan qué puedes hacer y dónde puedes hacerlo, porque vos no conoces la zona, no conoces el lugar. Entonces, una vez que tenés la información básica, ahí ya sabes cómo manejarte, pero no mandarse de uno a un lugar que uno no sabe y hacer lo que uno le parece. Y ser responsable. Siempre. Totalmente, sí, totalmente. Eso siempre está bueno, porque uno como no conoce esto de la información, es básica. Porque, viste, uno tampoco puede estar llenando carteles en todos los lugares, no se puede. O sea, está bueno eso, pero bueno, es una cuestión cultural. A veces también es como que de a poco tenemos que darnos cuenta de estas cosas como para empezar a actuar de manera positiva. Por el bien de todo, por el bien de nosotros como comunidad, por el bien del ecosistema, del ambiente, por todas las actividades que están relacionadas al ambiente, porque necesitamos un montón de servicios que nos ofrecen los ecosistemas y los ambientes siempre y cuando estén sanos, porque de lugares así arrasados pasan, pero años y años, eso va a depender de cada uno de los sistemas. Hay sistemas que tardan menos en recuperarse, los que son más simples por ahí desde el punto de vista que no hay tanta carga de árboles, y hay otros que, bueno, las especies nativas siempre tardan muchísimo en volver a generarse. Claro, y trae esto también que las especies que no sean nativas avanzan más rápido también. Claro, porque cuando se arrasan este tipo de ecosistemas, quizás a la fauna nativa le cuesta volver a colonizar, justamente porque no tiene lo que necesita para poder sobrevivir. Entonces hay especies oportunistas como las especies exóticas que ganan terreno sobre estos espacios. Y bueno, y ahí es como que hay un desequilibrio natural de cada uno de esos ecosistemas. Claro. Bueno, Moni, muy interesante. Muchísimas gracias por la comunicación. Y antes de despedirte, te queremos... Sí, te mandamos un saludo, que Mariela nos escribió que te está escuchando y te manda un saludo grande. Un beso. Bueno, muchas gracias. Bueno, Moni, muchísimas gracias por la comunicación, por la explicación, fue muy clara. Creo que no deben haber quedado ninguna duda al respecto y muchas gracias por toda la charla. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse. Creo que siempre está bueno esto de poder contar qué está pasando y bueno, y un poco también las tareas que hacemos en lugares así más alejados. Por ahí un poquito para lo último que quería contarles es que bueno, justo esta semana es el día del guardaparque. Sí, feliz día. Va a ser este viernes, así que bueno, nada, o sea, yo creo que todos los ciudadanos pueden, o sea, uno es guardaparque por vocación, porque lo eligió, porque quiere vivir en estos lugares, por la pasión o el amor que en hacer esta tarea, pero en realidad cualquiera de nosotros podemos tener ese pequeño guardaparque o ese guardabosque en el interior, de tratar de cuidar, no importa, el pedacito de patio que tenemos o la plaza que tenemos en el pueblo, y justamente por eso, por los espacios verdes. Yo creo que en esta pandemia, una de las cosas que creo que la gente se dio cuenta, esto de tener que estar encerrado y no poder disfrutar del aire libre, aunque sea de la plaza. Entonces, capaz que esto también ayuda como para valorar un poco más todo el entorno que nos rodea y que todos podemos hacer algo para mejorar el lugar donde uno vive. Ojalá, Moni. Sí.
Ojalá. Bueno, Moni, muchísimas gracias por la comunicación otra vez y bueno, sabes que tenés nuestro espacio abierto para cualquier información que quieras dar y podés contar con nosotros. Bueno, chicas, buenísimo. Muchísimas gracias. Cariños enormes ahí a vos, Romy, también a Natalia y bueno, a todos a toda la comunidad de Santa Clara que lamentablemente con esto no sé cuándo voy a poder volver allá para visitarlos. Así que bueno, que tengan muy buenas tardes o noches. Nos estaremos contactando en algún otro momento. Bueno, abrazo grande. Y vamos a estar, Gracias. cuando podamos, también te vamos a ir a visitar a los leoncitos, así que Ay, sí. nos quedaron ¿Cómo ganas no? de ir Sí, a ver. nos quedaron ganas de ir a conocer. Bueno, Buenísimo, muchísimas gracias. chicas. Gracias, Moni. Gracias. Gracias, Moni. Gracias. Gracias, Moni. Gracias. Gracias, Moni. Gracias.